Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares, mis hermanos, para traer la enseñanza. Vamos a orar y empezar en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la bendición que me das nuevamente de estar a través de estas cámaras, Señor, para llegar a cada uno de los oyentes, Señor, que seas tú bendiciéndoles, guardándoles, que seas tú prosperándoles, Señor, en todo ese maravilloso propósito que tienes en sus vidas, Señor, que pueda abrirse el entendimiento, Señor, y que puedan lograr comprender, Señor, de cómo siervos tuyos han vivido y cómo han llegado, Señor, hasta el punto que tú tenías maravilloso para usar sus vidas. Que así sea con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo suplicamos y te damos muchísimas gracias de antemano, Señor, por lo que has de hacer en nuestras vidas. Gracias, 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 mi Dios. Amén. Seguimos con el tema, mis hermanos, que llevamos ya de hace tiempo entendiendo la vida cristiana y estamos en la segunda parte de lo que es el señorío de Jesucristo y vamos a seguir con el tema que traemos y en el punto que nos quedamos, mis hermanos, vamos viendo algunos puntos importantes y estamos hablando del punto: mis reacciones a sus circunstancias escogidas son un indicador de mi disposición a aceptar lo que Él tiene planeado para mí. Y el primer ejemplo que vimos por medio del ejemplo de Jesús me muestra cómo debe de ser mi actitud y respuesta, cómo debemos nosotros de reaccionar, mis hermanos, cómo debemos nosotros qué actitud debemos de usar cuando estamos en dolor, cuando estamos en el sufrimiento, porque este es el tema principal que llevamos, mis dificultades, sufrimientos y la soberanía de Dios. Es el punto de esta parte y vamos a ver, ya vimos por medio del ejemplo de Jesucristo cómo debería de ser nuestra actitud, cómo deberíamos de nosotros responder o la respuesta a las circunstancias. También vimos el punto: confiando en su amor, el apóstol Pablo escogió encomendarse al cuidado de Dios, y vimos la tercera parte: Job había aprendido a encomendarse al cuidado soberano de Dios. Y la última que vimos, mis hermanos, que fue: miremos la reacción de José a las dificultades que Dios había permitido. No las mandó, porque eso hay que hacerlo claro. Permitió que llegaran a su vida para hacer. ¿Qué es lo que hizo, mi hermano? Con Jesucristo, si usted se fija, dice que aunque era hijo, el escritor de Hebreos dice, aunque era hijo, dice, en lo que padeció aprendió obediencia. Cuando el apóstol Pablo, mi hermanos, lo que nos puede a nosotros llamar la atención, dice que iba a aquel lugar, aunque el Espíritu ya le había hablado y le había dicho que iba a haber sufrimientos y prisiones. Es lo que él dice, y usted sigue viendo la vida del apóstol Pablo y usted y yo nos damos cuenta que en realidad sí hubo tanto los sufrimientos como las prisiones. Y Job, mis hermanos, había aprendido a encomendarse a Dios, al cuidado soberano de Dios. ¿Por qué razón? Vimos que en un día, mi hermano, casi todo lo que tenía se le quita, porque no se le quitó ni la vida y no se le quitó ni la esposa. Casi todo lo que tenía, sus 10 hijos, todas sus pertenencias, los animales que tenía, todos los siervos, todo fue quitado en un día. Entonces, también miramos la reacción de José, a pesar de que el odio, los celos de sus hermanos los llevaron a venderlo como un esclavo, mis hermanos, y fue a dar a Egipto, al lugar perfecto que Dios tenía, y vimos cada detalle de su vida. Entonces nosotros podíamos mirar, hermano, cómo él, inclusive cuando nombra a sus hijos, que es lo que a mí me llamaba mucho la atención, a Manasés, mis hermanos, porque Dios lo había, mire, mi hermano, todo lo que Dios había hecho, y luego a Efraín, y lo dice todo. Vimos, porque no quiero detenerme mucho, vimos, mis hermanos, que él todavía no entendía el plan completo de Dios, todavía no lo entendía hasta que lo vio. Cuando lo vio, les dijo que él no iba a tomar el lugar de Dios para juzgarlos por el daño que le habían hecho, sino al contrario, él podía ver, mis hermanos, cómo Dios había permitido que todo eso sucediera para llegar al plan de Dios, al propósito eterno que Dios tenía con José. Eterno digo, mi hermano, porque desde
que estamos en esta tierra, cuando pertenecemos a Dios, cuando servimos a Dios, cuando hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que por ello vino a morir en la cruz del Calvario, mis hermanos, nosotros tenemos vida eterna. Desde ahí yo digo, yo empiezo, porque empezó a vivir de una manera de cielo, no de algo aquí en lo humano, mis hermanos. Entonces estamos nosotros mirando todo lo que podemos nosotros hacer, mis hermanos, de acuerdo a los ejemplos maravillosos de estos tremendos siervos de Dios. ¿Y qué pueden haber tenido más especial que nosotros? Nada, porque eran de carne y hueso, sufrían, lloraban, eran heridos igual que nosotros. La diferencia era que amaban a Dios con todo su corazón. Y vamos a llegar al punto, mis hermanos, de la conclusión que vamos a hacer por estos puntos que hemos estado mirando, mis hermanos, a mirar qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas también, ¿verdad? Nosotros podemos mirar cómo Dios ha sido maravilloso con nosotros, mis hermanos, y Él puede hacer grandes cosas en nosotros si nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos llegar, mi hermano? ¿A qué conclusión podemos llegar? Dios es digno de mi confianza. Yo puedo contar siempre con Él. ¿Por qué? Porque Él hará lo que es mejor para mí. Y eso es algo que tenemos que entender. Esta es la soberanía de Dios. Es digno de confianza, mi hermano. Usted, yo podemos confiar, siempre contar con Él. ¿Por qué? Porque Él va a hacer siempre lo mejor para nosotros. Cuando yo me presente delante de Él en el cielo y entienda lo que Él estaba haciendo en mi vida, aquí en la tierra, no tendré remordimientos por los momentos en que confié completamente en Él. A veces que la gente no entiende, mis hermanos, dicen que es un desahogo, es algo que el ser humano necesita a servir a Dios para sentirse bien. No es eso, la mera verdad. No servimos a Dios para sentirnos bien, es parte de ello, porque la mera verdad, la miseria que yo vivía sin Dios, mis hermanos, hay mucha diferencia. Siempre queriéndome quitar la vida, siempre tratando de hacer algo que no debía, siempre. Entonces, cuando Él vino, todo eso se quitó y ahora tengo una esperanza, que es Jesucristo. Ahora tengo una meta, quiero llegar al lugar donde la palabra me lleve, mi hermano. Cosas que ha trabajado Dios en mi vida que no me gustan, que no me agradan, mi hermano, y no es fácil pasarlas, pero Él me ha ayudado y es una bendición. Mucha gente dice, es porque tienes que tener algo. No, a Dios, mi hermano. Dios nos creó, Dios es el creador de todo el universo. La gente lo acepte, no lo acepte. Y muchos de nosotros aceptamos el reto de adorarle desde este momento. No cuando allá llegue el Señor, dice que toda rodilla se doblará, quiera o no quiera. Así como dicen, renegando y lo que quiera. Pero se va a tener que inclinar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que nos dice la Biblia. Entonces, el Señor tiene planes con su vida, mi hermano. El Señor tiene así como con Jesucristo, porque Jesucristo, aunque venía con un plan, hermano, siendo el Hijo de Dios, venía con un plan, vino a formar parte de ser 100% hombre. Dios dice que aún el escritor de Hebreos nos dice que aún en lo que padeció aprendió obediencia. Aún con todo eso, miren lo que le ayudó el sufrimiento. Cuando vemos a Pablo, mis hermanos, Pablo vivía para servir a Dios. Tanto, mis hermanos, que Pablo no se casó para poder expander más el evangelio, y es donde muchas veces los que se han casado y quieren que vivir como joven, eso no es vida para un casado. Quédese joven. Si usted no sabe que no va a poder, y al último va a tener la excusa de que anda predicando para no estar con la familia. Eso no es algo que agrada a Dios. No se vista que eso no va con la Biblia. La Biblia dice, y usted lea 1 Corintios el capítulo 7 y se va a dar cuenta, porque no es el tema que llevo, ¿verdad? Pero hay gente que necesita escuchar esto. El soltero está libre para hacer lo que quiera para Dios. El casado, no. El casado tiene que atender aquello que se echó responsabilidad. Dios no desea que yo vea las dificultades con resignación solemne. Esto es otra cosa contraria. Pues me resigno porque Dios así lo quiso. No es la manera. Ni que busque el sufrimiento por sí mismo, porque hay gente, para que vean lo que sufro, lo que... No, tampoco.
sino lo que Dios quiere, mi hermano, que con fe como la de un niño, aceptemos lo que viene de un padre que ama más allá del entendimiento humano. Esas son de las cosas que tenemos que entender, no porque, ay, Dios quiere que yo sufra, que yo pase esto, no. Es parte de lo que Él va a venir, mis hermanos, usando para ayudarnos a que nosotros podamos ver todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de las dificultades, del sufrimiento, que sobre todo podamos tener el entendimiento que Dios es soberano. Él nos ama más allá, mi hermano, de lo que un padre que en realidad ama a sus hijos, porque no todos los padres aman a los hijos, que en realidad ama a los hijos, mi hermano, se excede, se exagera en lo que hace por su familia, por sus hijos. Miren lo que dice el apóstol a nosotros en este día, mis hermanos, el apóstol Pedro, me quería salir Pablo, Pedro, mi hermano, lo que nos dice a nosotros en primera de Pedro 4:19, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Miren, mi hermano, así pues, o sea, es parte, porque es uno de los que es necesario que a través de muchas tribulaciones, de sufrimientos, nosotros padezcamos. Y dice, mi hermano, los que sufren según la voluntad de Dios. Ok, mire, mi hermano, a veces se sufre por andar de metiche, a veces se sufre por andar de chismoso, a veces se sufre, mi hermano, por hacer cosas que a Dios no le agradan. Esas no son las cosas que se sufren por seguir a Jesucristo, por hacer la voluntad de Dios, no. Eso es ser carnal y no entender que Dios no quiere esas cosas. Porque hay gente que esto no lo entiende. Ya cuando se le descubre y que trajo un chisme y que, ay, Dios mío, mira lo que me están haciendo. No, usted hizo primero y lo que usted sembró está recibiendo. Pero cuando dice, los que sufren según la voluntad de Dios, cuando el ser humano entrega su vida a Jesucristo y sabe que todo lo que venga a su vida, porque dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, a los que aman a Dios. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito, Él tiene propósito con su vida, dice, han sido llamados. Conforme a ese propósito, es que cada dificultad, cada sufrimiento que se acerca a nuestra vida, lo va a usar Dios para hacer cambios en nosotros, para que nosotros, mis hermanos, entendamos la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice así, pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. ¿Por qué, mi hermano? Porque el sufrir. Por eso estamos hablando, y hago énfasis, yo, hermano, ya lo he explicado cuando digo que estamos hablando de, mi hermano, hablando en la segunda parte del señorío de Jesucristo. Cuando usted ya entiende lo que es el señorío de Jesucristo, es simple y sencillamente lo que dice su palabra, y en los evangelios usted lo halla, mi hermano, y hay diferentes formas de expresión, pero ahí está donde dice, el que quiera ser mi discípulo, dice su palabra, dice, en primer lugar, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es lo que dice su palabra. Es la manera que nosotros podemos entender. Los que sufren según la voluntad de Dios, dice, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. O sea, si usted y yo entendemos, mis hermanos, nos hemos negado, estamos tratando de obedecer a Dios en todo lo que nosotros podemos hacerlo, mis hermanos, y donde no podemos, sabemos que su ayuda está sobre nosotros, nos dice, no nos entreguemos. ¿Por qué? Porque a veces el sufrimiento, a veces el dolor, a veces todo lo que pasamos nos puede llenar de amargura. Siempre me están persiguiendo, siempre. No, acuérdese, usted y yo servimos a Dios y estamos entregados, mi hermano, a su voluntad. Y esto es lo que el apóstol Pablo está dando el consejo. Sigan, o sea, sigan haciendo la voluntad de Dios, sigan, o sea, esto es parte de la vida cristiana. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro, mis hermanos. La palabra lo dice. Primera de Pedro 4:19, para la gente que se ha hecho antibíblica. Salmos 33, del 18 al 21. Miren lo que nos dice. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen,
sobre los que esperan en su misericordia, sobre los que le temen. Aquel que hace lo que le da su gana y vive como le da su gana en el mundo, y luego de repente según en la iglesia, y luego a los que le temen. El que teme a Jehová se guarda de andar haciendo el mal, porque la Biblia, mis hermanos, es clara. La gente quiere oír lo que quiere oír, pero la Biblia es clara. Salmo 33, 18 al 21. Váyase y lean la Biblia y verán lo que dice. Dice: y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para que Dios vengue los agravios, vengue todo aquello que se ha hecho contra ti, ¿ok? Dice: para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Cuándo es el tiempo de hambre? Cuando nosotros, hermanos, nos ha dolido, nos ha lastimado lo que se hace contra nosotros. A veces nos olvidamos que servimos a Dios, por eso el enemigo no nos quiere, por eso se nos hace la vida imposible. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que la Biblia es para darles? Dice: vida en tiempos de hambre. Cuando llegue ese momento que usted le duele, que usted le lastima, levántese y vaya y póngase en el lugar donde usted va y ora al Señor ahí en su lugar privado. El 20 nos dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, no hay nadie más, no nos defendemos, no vamos a hacer, hermano. El 21 dice: por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Entonces, mi hermano, si nosotros verdaderamente hemos creído, mire, una de las cosas, y me voy a ir simple y sencillo. Cuando nosotros, vamos a decir, tenemos hijos, tenemos nietos, no sé si es peor con los nietos, ¿verdad? Pero cuando alguien les hace y les dice, usted va a ir a decirle lo que, ay, usted aquí, ya. Usted no espere que Dios juzgue su causa, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque usted ya la juzgó y usted ya hizo justicia. Nada más para eso. Hay que esperar en Dios, mi hermano. Créame, esperar en Dios es maravilloso. Y le puedo decir, nos gusta, no en el momento queremos, sí, porque somos papás, somos abuelos, lo que usted quiera decirme, pero por eso el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y aquí estamos hablando los que sufren según la voluntad de Dios, y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. El que teme a Jehová, mi hermano, no maltrata a su prójimo, no hace lo indebido, porque es claro esto, amén. Salmos 34 del 4-8 nos dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando usted hace oraciones, porque a mí no me interesa que la gente que yo soy cristiana, eso no. Cuando usted hace oraciones sin tener a Jesucristo como Señor, Salvador de su vida, Señor, que usted está sometido a su voluntad, mi hermano, aunque usted pida ángeles como quiera, como mucha gente dice, angelito de la guardia, así no trabaja esto. Cuando usted ora a Dios, cuando usted teme a Dios, mi hermano, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de esa persona. Y usted dice: Señor, envía ángeles, guarda. Claro, usted no está mandando ángeles que vengan, porque así no trabaja esto. Para que ellos se muevan, tiene que llegar la oración a Dios y luego Él envía ese cerco de ángeles. Dice el 8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Es dichoso, porque a veces no somos felices, porque a veces no nos sentimos dichosos. ¿Será que vivimos entre azul y buenas noches, mis hermanos, como decían, verdad? O vivimos entre día y noche, no sirviendo a Dios como debiéramos. Es triste, mis hermanos, a veces que no entendamos esto, pero, mis hermanos, si nosotros podemos entender lo que la palabra nos dice a nosotros, va a ser de bendición para nuestra vida. Si nosotros logramos comprender lo maravilloso, que es servir a Dios, porque hubo hombres que le sirvieron y hay experiencias escritas de ellos. El salmista es el que está expresando estas cosas. Vamos a ver qué dice Romanos, mi hermano, de parte de Pablo. Dice: ¿qué diremos frente a esto? Romanos 8, 31 y 32, ya me emocioné. Dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas?
Qué tremendo. ¿Qué diremos? Dios es fiel, Dios es justo, Dios es soberano. Lo que Él hace, mi hermano, o lo que Él permite es para bendición de nosotros. Miren lo que nos dice primera de Juan 5, 18 al 19. Voy a tratar de hacer algo. Dice, sabemos, el griego, absolutamente, que todo, estoy agregando absolutamente, mis hermanos, esto sabemos que es del griego, que todo el que ha nacido de Dios no peca deliberadamente y con conocimiento. Nadie puede pecar a alguien que ama a Dios, sino que aquel que nació de Dios le guarda, que fue Cristo, ¿verdad? Aquel que nació de Dios fue Jesucristo, que le guarda ese, y el maligno no le toca. No le toca. ¿Qué es lo que hace eso, mi hermano? Que la presencia maravillosa de Dios estará sobre nosotros siempre cuando nosotros temamos, que nos guardemos para Él, mi hermano, y no va a tocarnos. Dice, yace bajo el poder sobre el maligno. Dice, y todo aquel, dice, voy a leerle porque es la versión amplificada, todo lo que dice, para no reburujarme y no confundirlo, más bien. Primera de Juan 5, 18 al 19 dice, y sabemos, y esto está esa es la versión amplificada, y sabemos, griego, absolutamente, que todo el que ha nacido de Dios no peca, y está entre paréntesis, deliberadamente y con conocimiento. Se cierra el paréntesis y dice, sino que aquel, o sea, Cristo, que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. Entre paréntesis, la presencia divina de Dios dentro de él lo preserva del maligno. Punto. Sabemos, entre comillas, seguramente que somos de Dios y que todo el mundo, entre, no comillas, paréntesis, dice, alrededor nuestro, yace bajo el poder del maligno, y es versión amplificada. Quise leerla, hermano, que parece un poquito más confusa, puede parecerle, pero está hablando de lo que significa la versión amplificada, por si quiere leerla. Primera de Juan 5, 18 al 19. Entonces, el maligno no nos toca, es lo que dice la palabra. Nos toca, mi hermano, de manera que viene y a través de las dificultades, sufrimientos que llegan a nuestra vida, pareciera que nos tocara, pero no, mi hermano, Dios está al pendiente de todo. Mira lo que dice primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estén siempre alegres, estén siempre gozosos, dice otra, orar sin cesar, que demos gracias a Dios. Esta es la vida que deberíamos de llevar, no estarnos quejando, y hermano, yo entiendo, o sea, sé cómo es difícil a veces estar en enfermedad, en los problemas, sí, pero entre más nosotros le demos la alegría a Dios, estemos contentos, estemos agradecidos, mi hermano, así como dijo el apóstol Pablo, dijo, sé estar en las alturas como sé estar abajo, hablando, sé estar en abundancia como sé estar en escasez. Esa es una persona que te puede dar este consejo. Estar siempre gozosos, siempre estar alegres, siempre estén orando, no dejen que el dolor, que la tristeza, que el problema, la enfermedad les quite esta bendición. Den gracias a Dios en toda situación que ustedes se encuentren, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, ser agradecidos. Sea agradecido, mi hermano, dele gracias a Dios en todo lo que Él ha permitido para su vida. Y me gusta siempre, mis hermanos, de vez en cuando me gusta buscar esos cuando se ponían en los periódicos, cuando había el periódico cristiano, nuestro pan diario. Yo no sé a cuántos les gustaban, a mí me encantaba, mi hermano, esto. Esta es de marzo 21 del 2005, el que lo escribió. No es para que vean, o sea, no sé si ahorita se hace porque no estoy siguiendo ahorita mucho eso, dice, pero vamos a hablar, dice Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Aquí está, mi hermano, Filipenses 1:29, porque a vosotros, a usted, a mí, se nos ha concedido por amor de Cristo, porque lo amamos.
Dice, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y alábele si puede, porque la Biblia no me lo está diciendo aquel que se creía el superapóstol, el superpastor, el superprofeta, que a veces no han sufrido ni de enfermedad, no han sufrido de cosas. Y hermano, y a veces aunque sufran, andan contando mentiras, porque uno tiene que hablar lo que uno vive, nada más. Entonces, basado a esta escritura, vamos a leer este pan diario, ¿verdad? Y me gusta y por eso lo traje. Otra vez les repito, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, mi hermano, chúpese la paletita, aceptamos a Jesucristo, adaptamos esta nueva vida, hermano, esta nueva manera de vivir, que oramos, leemos la Biblia, ayunamos, todo lo que la palabra nos habla, y usted siga viviendo como Dios quiere. Entonces, vamos a hablar de un camino accidentado. Dice, cuando la gente me dice que la vida es dura, siempre contesto, por supuesto que sí. Considero esa respuesta más satisfactoria que cualquier otra cosa que pueda decir. El escritor Williams dijo, el mundo es doloroso en cualquier caso, pero es bastante insoportable si alguien nos da la idea de que nos debe gustar. Mire, mi hermano, no nos debe de gustar, ¿no? Es como decir, yo sufro, tengo algunas enfermedades, pero yo siempre espero, mi hermano, cada día mi sanidad. Pero le voy a decir algo, no estoy enfocada en ello, que si el Señor viniera y yo así me voy, mire, a mí ha sido bendición porque me ha hecho conocer a mi Dios más de cerca, ¿saben? La senda por la cual Dios nos lleva muchas veces parece alejarnos de lo que percibimos es nuestro bien, lo cual nos hace creer que hemos olvidado algún giro y tomado el camino equivocado. Eso es porque a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado a creer que si estamos en el camino correcto, la bondad de Dios siempre se producirá en una vida sin problemas. Sin embargo, esa es una fantasía muy alejada de la realidad bíblica. El amor de Dios a menudo nos lleva por caminos en los que el consuelo terrenal nos falla. Pablo dijo, porque a vosotros se nos ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Cuando lleguemos al final de todos nuestros valles oscuros, entenderemos que toda circunstancia a la larga ha sido permitida para nuestro bien. Amén. Y mire lo que escribió mi hermano Meyer. Ningún otro camino hubiera sido tan seguro ni tan cierto como aquel por el que venimos, dijo el maestro Meyer. Si pudiéramos ver el camino tal como Dios lo ha visto, nosotros también lo hubiéramos escogido. Y esto qué hermoso, miren mi hermano, si alguna densa oscuridad nos hubiera de rodear, Señor, enséñanos a soportar la tristeza, el dolor o soledad que al espíritu hacen purificar. Y este es un poema que alguien escribió, Irons, hermano. Qué hermoso, hermano, podamos entender. Si alguna densa oscuridad nos hubiera de rodear, Señor, enséñanos a soportar la tristeza, el dolor o soledad que al espíritu, está hablando del espíritu humano, mi hermano, que Dios puso ahí cuando sopló. Dice que al espíritu hacen purificar. Ninguna prueba nos desesperaría, mi hermano, si conociéramos la razón por la que Dios la permitió. Ninguna prueba. Así como usted ve a Jesucristo, mi hermano, aunque hijo, a lo que padeció aprendió obediencia. Vemos al apóstol Pablo, mi hermano, que aún nos insta y nos dice, está siempre alegre, siempre gozosos, por nada estés afanoso, que tus peticiones todas sean conocidas en oración, en ruego, en súplica, hermano. ¿Por qué? Porque cuando estamos agradecidos, nosotros vamos a agradecer siempre a Dios. Ninguna prueba nos desesperaría si conociéramos, hermano, la razón por la cual Dios la permitió. ¿Usted cree esto, mi hermano? Claro, si yo supiera en realidad
todo lo que tiene el Señor hacia allá para hacer en mi vida, que a través de esas dificultades y sufrimiento, mi hermano, está utilizando para que yo sea mejor, para que yo dé lo mejor, para que yo haga el esfuerzo más grande que pueda hacer hasta ese momento. Hermano, si nosotros conociéramos todo ello, todo lo que tiene planeado, pues diríamos, no, mi hermano, esto es por fe, no es por lo que, esta es la vida cristiana, mi hermano, entender la vida cristiana no es lo que tú miras, es lo que está más allá de lo que tú alcanzas a ver, lo que pedimos por fe, creyendo que Él lo hará porque somos hijos de Dios, hermano, de un Dios no cualesquier Dios, un Dios todopoderoso. Su soberanía está por encima de todo gobierno, de toda potestad, de todo principado, de todo, hermano. Es lo más excelente que nosotros podamos tener en nuestra vida. Yo le animo, mis hermanos, yo le insto a que usted siga, le ruego a que no se canse, no se desespere, que siga, que ponga sus manos en el arado y jamás voltee hacia atrás, hermano, porque dice la Biblia que aquel que pone las manos en el arado y voltea hacia atrás, mi hermano, lo único que va a hacer puros daños. No, mire hacia el frente, fijamente a Jesucristo, mi hermano, esa meta gloriosa que tenemos, porque, mis hermanos, va a haber un momento, va a haber un final, va a haber algo que Dios va a hacer, ya está escrito lo que Él va a hacer aún con nosotros. Sírvale con todo su corazón, que le tocó sufrir enfermedad, que le tocó estar entre problemas, dificultades, sufrimientos, mi hermano, es parte de la vida, pero no está solo, está Jesucristo a su lado y Él tiene poder para ayudarle, para ayudarme y para ayudar a todo aquel que quiera servir a Dios. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que Él tiene grandes cosas a nuestra vida. Usted lo vea, no lo vea. Usted mire como cuando José, mis hermanos, con Manasés, que fue lo que él dijo. Aún José pensaba que lo que Dios tenía en el plan es que se olvidara de su familia, de sus padres, de su madre, de toda su casa. Usted se fijó en esto, mi hermano. A lo mejor usted sí se sienta solo, se sienta que no hay nada, que no hay nadie cerca de usted, se sienta que es como caminar sin como si Dios no tuviera, no hubiera sentido en la vida. Sí tiene sentido. Es tremendo, no es fácil, no estamos diciendo que esto es bien fácil, que usted puede hacer, no, mi hermanos, estas son las cosas que nosotros tenemos que entender, que hizo Dios. A lo mejor te encuentres, porque creo que muchas veces donde nosotros nos encontramos, cuando Dios le da ya la esposa a José, cuando le da el hijo, ¿qué fue lo que dijo? Mira, él no entendía que iba a ser el Señor de todo Egipto. Él no entendía que iba a ser asesor, que iba a ser administrador completamente como dueño de la casa de Faraón. Y cuando le nace Manasés, dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todo lo que tuvo que trabajar para llegar a donde estaba. Dice, toda la casa de mi padre, él creía que Dios quería dejarlo fuera, apartado de su familia. A veces Dios tiene planes y cuando estás dentro, en medio de tu familia, te vas a pervertir o vas a hacer como lo que Dios no quiere, o vas a mantenerte haciendo cosas que no debieras. Entonces Dios tiene planes gloriosos, te aleja, porque eres mejor de ninguna manera, porque tiene un plan para tu vida, para tus familias y para todo aquel que esté cerca de ti. ¿Y qué pasó cuando nace Efraín, el segundo hijo? Dice, Dios me hizo fructificar, prosperar en la tierra de mi aflicción. A lo mejor estés tanto en esta situación como en la otra, mi hermano, pero así como la vida de José, mi hermano, tuvo final, así como él pudo mirar con sus ojos, mis hermanos, pudo entender que no podía llegar a hacer juicio contra sus hermanos por lo que hicieron. No, pudo ver transformado. Solo Dios puede transformar tu soledad, tu dolor, tu tristeza, tu amargura, ese engaño que se te ha hecho, esas mentiras que se te han contado, esas cosas donde el ser humano
abusado de ti, todo eso lo puede transformar. Dale un giro, como cuando José estaba y decía, ¿acaso puedo tomar el Dios y juzgar este caso, juzgarlos por lo que hicieron? Y le digo, sí, sí es cierto, ustedes tratando de hacerme mal, Dios pensó en mi vida, en sus vidas y en todo Egipto y toda aquella gente que va a venir a comprar comida. ¿Qué tendrá Dios para tu vida? Muchas veces puedes pensar y decir, oh, parece que todo esto se ha ensañado de mí, se ha venido como una cosa tras otra, tras otra, tras otra. ¿Sabes qué es lo más importante en este momento? Es que te dejes en las manos de Dios. Que dejes que Él haga lo que Él quiere hacer en tu vida. Que dejes que Él haga lo que tiene que hacer. A lo mejor es el momento de sanarte, de sacar todo dolor, todo aquello que te ha pegado para que no entre lo que no es de Dios a tu vida. Y no te llenes de amargura, porque en vez de ser de bendición de lo que Dios piensa de ti para los demás, vas a hacer amargarse a los que están a tu lado, porque es lo que trae la amargura. Yo espero en el nombre de Jesús que esto le sea de bendición, que le levante, que le aliente, que le lleve al propósito glorioso de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Yo te suplico, Señor, que llegues a cada hogar. Nadie más que tú sabes la necesidad de cada uno de los oyentes. Nadie más que tú sabes el dolor por el cual han pasado, las burlas, las críticas, la soledad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, acércate. A lo mejor hay alguien gimiendo cuando esas veces con tanto dolor te he llorado y te he gemido, Señor, por las situaciones que hemos vivido. Que sea tu mano poderosa, que sea tu mano gloriosa sobre cada vida, sobre cada corazón. Que seas tú sanando, pasando ese ungüento por cada herida, Señor. Que seas tú sanando, que seas tú, Señor, liberando en el nombre de Jesús. Ay, que sople sobre ellos, Señor, nuevo aliento de vida. Y que vuelvan a tener, Señor, el deseo, Señor, el anhelo, Señor, de servirte, de hacerlo mejor. Cualesquiera, Señor, que se levante cuando ellos decidan hacerlo, Señor, que sea tu mano poderosa, ayudándoles a callar donde no deben de hablar, Señor, ayudándoles, Señor, a ser de bendición, aunque la gente no se lo merezca, porque muchas veces podemos pensar esto, Señor, por lo que hacemos con tanto amor y cómo se echa hasta la basura lo que uno prepara, Señor, que sea tu mano gloriosa sobre cada vida, sobre cada corazón. Guárdale, Señor, envía ángeles especiales a sus vidas para que puedan, Señor, salir de ese lugar, Señor, oscuro, para que puedan ver la luz, Señor, y puedan llegar a ese propósito eterno que tienes con ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos, mi Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les amamos.